Hola, buenas tardes. Aquí estamos, un capítulo más, el capítulo 22 de Entre Bambalinas en el Teatro de la Zarzuela. Hola, Carlos. Mira, Carlos Granados. Aquí está mi invitada. Ahora voy a dar paso a mi invitada, que es Bárbara Yuc, una directora de escena joven, estupenda. María José Suárez, hola. Bueno, me alegro que estéis todos aquí y pronto, muy pronto comenzamos para hablar con una joven directora, una mujer del mundo del teatro, una mujer de teatro. A ver, Bárbara Yuc, ponme hola, escríbeme hola, a ver, para que yo te dé la bienvenida, para que te haga entrar como las grandes estrellas. Escríbeme hola. Hola, cuánta gente que viene. David, escenógrafo, muy bien, hola. Me alegro mucho. Bárbara Yuc, a ver, ahora sí lo podemos hacer. Transmitir en directo. Ah, qué rápido hoy, qué bien. A ver, conectando. ¡Yay! Bárbara, Ay, qué hola. nervios he ¿Cómo? pasado, que lo de la tecnología no es lo mío. Pero date la vuelta porque estás torcida. Ah, estoy torcida. Claro, te Em, tienes que poner eso, así. y los cascos, espera, tengo un No, los problema. cascos está estupenda. Todo te Vale, queda muy bien. Estás muy guapa, estás muy bien de luz. que se vaya a doblar en un momento dado, pero bueno, da igual. Bueno, hola, gracias por estar aquí. Decía a todos los amigos que hoy es un día que invitamos a este rincón que nos da Instagram, que llamamos Entre Bambalinas en el Teatro de la Zarzuela, para hablar con una directora de escena que naciste en Barcelona, desde Ujú. muy pequeña vienes a vivir a Madrid, naces en una familia dedicada por entero al teatro, la ópera y la danza. Hija de Alicia Moreno, gran amiga que quiero muchísimo, reconocida gestora cultural. Y muy pronto, como un destino marcado, te subiste al escenario. Participaste en tu primera película con 5 años, Mm, de la mano de Bimba Bosé, sí, haciendo, ya nos contarás, un cameo. A los 8 rodaste Brumal, que eras la ujú, hija de Paola Dominguín. sí, Estudiaste interpretación con Juan Carlos Corazza, ujú. trabajaste en televisión, trabajaste en teatro. Eh, Bárbara, con todo esto, la primera pregunta es, ¿cómo comienzas a transitar este camino? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y el teatro? Em, Desde que soy muy pequeña recuerdo a mi abuela pasando papeles, por ejemplo. Y recuerdo conversaciones en casa con invitados a los que admiro muchísimo, siempre hablando de teatro. Recuerdo a mis abuelos discutiendo horas y horas y horas qué iba a hacer después la compañía Nuria Esper. Había dramas bíblicos y mi madre opinaba mucho también, mi tía viajaba y estaba también presente, pero más, la recuerdo menos porque estaba con la compañía de Lindsay y era más como una bomba que aparecía y desaparecía, ¿no? Pero sobre todo recuerdo a mis abuelos hablando de teatro, yo yendo al teatro desde que soy muy pequeña, recuerdo una anécdota, creo que fue mi madre la que me llevó a ver algo de mi tía y como a los 45 minutos de estar sentada, estábamos en la primera o en la segunda fila, le dije a mi madre, anda, he visto un pie, porque era tan pequeña que no había visto nadie hasta que no se acercó la punta por delante o algo, yo estaba ahí, pero simplemente estar delante del escenario y las luces y tal, al parecer me había portado fenomenal aunque no había visto nada. Entonces el teatro siempre ha formado parte de mi vida, la gente que pasaba, recuerdo a Rafael Alberti en la casa de Alcocebre que teníamos, recuerdo a Glenda Jackson, o sea, la verdad es que muy afortunada. ¿Y recuerdas la primera obra que viste? No, no. Tengo como un mismas de imágenes, ¿sabes? Recuerdo muchas cosas de mi tía, recuerdo muchas cosas de mi abuela, recuerdo cosas de compañeros de teatro de España y luego ya más adulta,
sí que atracones de teatro, pues sobre todo cuando mi madre estaba trabajando en el Festival de Otoño y estaba como consejera de la comunidad, ahí me lo vi todo porque me parece que fue una época de teatro absolutamente maravilloso, cuando estuvo Mario Gas en el Español también. Pues ahí vi, por ejemplo, a directores como Lepage por primera vez, que me quedé muerta con él, si no. Vi el Sunito de Mario Gas, pero ya más adulta. De pequeña lo tengo todo más mezclado. O una ópera de mi abuela en Londres, Pero de otra Bárbara, gente. pareciera fácil y natural que te dedicaras al teatro por la familia que vienes. Mm. Pero a mí eso no me gusta mucho. Pareciera que porque vienes de una familia todo es más fácil. Yo creo que quizás fue un poco más difícil, porque siempre tienes que estar demostrando, pareciera que no sé, que por tener el apellido que tienes, hay que darte más pruebas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el teatro te eligió a ti o tú fuiste a por él? Yo fui a por el teatro. Yo fui a por el teatro no desde el principio. O sea, la película que hice cuando 5 años, me acuerdo poquito, me lo pasé bomba con Bimba y lo recuerdo como una joya, sobre todo después de lo que pasó con Bimba, por supuesto. La película Brumal, que se hizo hace poco y me pasaron unos amigos una imagen, recuerdo también poco, pero no fue mi elección. Mi elección fue estudiar arte dramático, mi elección fue hacer mis pinitos como actriz y cosas como actriz, y lo que sí de verdad fue mi absoluta decisión y como un giro en mi vida fue dedicarme a la ópera. Y Bueno, como pero tú has eso dicho, todavía no todavía ha llegado, no tenemos ha llegado. tiempo, todavía no hemos llegado, nos queda Y mucho. como tú has dicho antes, hay cosas más fáciles y cosas más difíciles. O sea, yo siento un poco que he heredado, igual que se heredan los ojos marrones de mi abuela, yo he heredado, bueno, que mi abuela los tienes verdes, yo los he heredado los de mi madre, pero me refiero a que he heredado las antipatías, los amores, los desamores, los problemas que tiene mi familia. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a actuar me encontré en situaciones que yo no entendía muy bien, algunas negativas y otras positivas, como que la gente por ser yo quien era ya me quería más de lo que me tenía que querer por conocerme muy poco, o me quería menos para lo poco que me conocía. Me encontré en un par de audiciones muy desagradables y yo no entendía muy bien que había heredado simplemente pues a gente que no le caía bien mi madre por lo que fuera o mi abuela por lo que fuera. Yo había heredado eso que sin conocerme a mí, pues la gente ya se había preconcebido una idea de cómo iba a ser yo, ¿no? O sea que muchas cosas buenas, para mí muchísimo más positivo porque yo adoro a mi familia, aparte de porque son, que ver a mi abuela en el escenario es una puta maravilla, con perdón, pero las admiro con locura. A todos, Pues desde mi claro que sí. bisabuela, que era una mujer maravillosa, fuerte y... Mi abuela La tampoco sería Yaya, quien es sin la Yaya. Mi la abuela Yaya. tampoco sería quien es sin la Yaya, ¿no? Que se mató con 3 trabajos para meterla en una escuela de arte dramático. O sea, que todos somos quienes somos por los que nos han ayudado y soportado. Y a mí me han ayudado mucho más que me han tirado para abajo, la verdad. Claro que sí. Bárbara, siempre has estado muy unida en la educación a tu abuela y a tu abuelo. Sí. Tu abuelo, un personaje Armando Moreno, un actor, director, productor, que junto con Nuria Esper, tu abuela, marcaron la historia del teatro de este país. ¿Cómo ha sido crecer con ellos? Jo, a mí cuando me hablas de mi abuelo ya es como que me entra una cosa porque No, mi no. abuela la he disfrutado más años, pero mi abuelo se murió cuando yo tenía 17 años y lo tuve poco. Mis padres se separaron cuando yo era muy joven y mi abuelo entró Superman en una cabina de teléfono, se puso el traje, ¿no? Y me hizo de super padre y de super abuelo y Pero compartíamos... una cosa, pero sobre todo no por la vida privada, digo, porque tu Ah, abuelo yo creo que es quien introduce la música sí, en tu casa. sí, absolutamente. Y en tu caso es él el que disfrutaba de la ópera o Sí. de la zarzuela. Entonces quiero saber cómo llega la música a tu vida. Pues a través de mi abuelo, como dices tú, yo me acuerdo en la casa famosa esta de Alcocebre que he dicho antes, me acuerdo por las mañanas los cristales retumbando con la zarzuela que estaba escuchando me acuerdo con Carmen, era como,
Y mi abuela, Armando, baja el volumen, por favor. Y a mi abuelo le encantaba la música, le encantaba la ópera, escuchaba zarzuelas siempre en el coche. Mi madre y yo siempre decimos, jo, si te viera ahora el bubu, ¿no? Yo dirigiendo zarzuelas, como, wow. Pero la música, sí, mi abuela era más de teatro y mi abuelo era el que trajo la música clásica. Era muy amigo de un cantante que se llama Miguel Fleta, que venía mucho a casa y le encantaba la ópera y la zarzuela. ¿Y tú recuerdas cuál fue la primera ópera que escuchaste? Yo diría que Carmen. Yo diría que Carmen en Alcocebre, siendo muy pequeña, y recuerdo eso, los cristales como, Dios mío, un terremoto. Pero por ahí pasó de todo. Sí, mi abuelo tenía una colección de discos maravilloso y le gustaba muchísimo la ópera. Y siempre pienso en él, siempre que estoy en un teatro, la primera vez que pisé Covent Garden, la primera vez que piso la zarzuela, la primera vez que piso teatros es como, ay, si estuviera aquí. Bueno, pero yo creo que está, siempre te acompaña. Eso espero. Una cosa, comentaba antes que trabajaste en el cine, que trabajaste como actriz en televisión, hiciste una serie que se llamaba Veintitantos, Veintitantos, sí. pero también recuerdo que en un momento compartiste cartel en la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Luis Merlo haciendo el Don Juan. Sí, yo hice de Doña Inés. Hacías Doña Inés. ¿Tienes buenos Era de recuerdos? Doña Inés, Sí, sí. sí, tienes buenos Tengo recuerdos. buenos recuerdos. Uf, Yo em, recuerdo que trabajaba en la compañía y te veía sí. muy feliz, y te veía muy feliz. Pero bueno, lo que quiero decirte es que algo ha pasado en el 2005 Ujú, en tu vida cuando aceptaste por primera vez la asistencia de dirección de una directora para hacer un Wagner. sí, Y eso, algo te ha ocurrido. Eso fue como si hubieses abierto una puerta en sí. tu vida y llega la ópera y dejas el teatro. Cuéntanos un Sí. poco, ¿cómo fue eso? ¿Qué descubriste que no conocías? ¿Qué se despertó en ti en ese momento? A ver, yo a través de mi abuelo, estaba enamorada de la ópera desde muy pequeña. Recuerdo ir a la ópera y escuchar ópera. Estudié música en el colegio. Me encantaba cantar. Estudié canto también. Estudié piano, solfeo, la. Me gustaba mucho la música. Me encantaba cantar. Pero bueno, con el arte dramático y me sentía regular, con algunas cosas mejores que con otras, pero en 2005 el Real se quedó sin una ayudante de dirección con 2 semanas antes de que comenzaran los ensayos de Lohengrin, en la producción del Berlin Oper de Götz Friedrich. Y venía a reponerlo una directora de staff de allí de Berlín. Y entonces Javier, que era entonces jefe de dirección, maravilloso, no sabía muy bien y tenía poco tiempo y me llamó y me dijo, oye, sabemos que, bueno, hablas idiomas, sabemos que sabes música, ¿te podrías probarlo? Y dije, sí. Y luego, ¿qué ópera es? Lohengrin. Oh, Hostia, nada cinco menos. horas, 5 horas en alemán. Me acuerdo estudiando y diciendo, Dios mío, en la que me he metido estoy loca. Y fue llegar me acuerdo que el primer día ya teníamos como un ensayo de coro, o sea, 100 personas en el escenario y conocí a esta alemana maravillosa que llevaba el ensayo así como con un callo de estas que había empezado muy jovencita y me enamoré, o sea, me enamoré de la sala de ensayo, me enamoré del ritmo, me enamoré del buen rollo de cómo se trabajaba en equipo, me enamoré de que había un montón de departamentos y que todos tenían que trabajar juntos para que allí hubiera solo una voz en un ensayo y que no hubiera un cast total. Fue como un clic en el puzzle y ese clic no lo había sentido con la interpretación nunca. Me sentí bien, sentí que todos tenemos cualidades y cosas negativas y sentí que las cualidades que tengo yo, que en la actuación, igual la interpretación en teatro no servían de nada, me interesa mucho la gente, creo que tengo don de gentes, creo que me llevo Mucho, bien mucho. y eso en interpretación da un poco igual, en teatro, y en cambio en ópera es fundamental, porque tienes que pedir las cosas de una manera para que la gente te responda. Y me di cuenta de que todas esas cosas, de que habían, no sé, como que me sentí más cómoda enseguida, lo noté el primer día. Fue una experiencia maravillosa que cambió en mi vida para siempre, vamos, Y nunca más miré atrás. cambió también en tu vida que un día decidiste dejar Madrid y marcharte a Londres
nada Ujú. menos que al Covent Garden. Sí, Supongo que comenzaste llevando café a sí. directores para luego Haciendo muchas estar, fotocopias de partituras. para luego estar en el staff de los ayudantes de dirección. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, cómo recuerdas o cuéntanos esa etapa de tu vida? Y además me gustaría saber cómo se trabaja en un sitio como el Covent Garden. Ujú. Pues yo había estado, yo empecé en 2005 en el Real, hice varias producciones allí y en el 2006 me mudé ya a Londres. Entonces conseguí una entrevista con el que es el jefe del departamento, de los directores fijos, de los staff directors, y yo pensé que me iban a dar un trabajo, porque yo ya había hecho trabajos, ¿no? ¿Sabes? Y en plan, bueno, vale, a ver, ¿qué tenéis para mí esta temporada? Y mi inglés estaba bien, porque yo fui a un colegio bilingüe, o sea, iba bastante tranquila. Entonces empiezo a mirar la agenda y dice, bueno, dentro de un año, y yo, ostras, un año, todavía queda mucho. Te podemos meter como oyente en una Perdón, ópera de, perdón, exacto, yo, perdón. ¿cómo que oyente? Si ya tú y me dice, en una ópera de Wagner, y yo, joder, Wagner otra vez. Y encima de Götterdammerung, que ya son 6 horas. Y digo, vale, entonces el año aquel lo pasé trabajando en Madrid también, yendo y viniendo, y por fin llegó el día, llegué yo con mi partitura, y claro, en España no existe lo de oyentes. Hace poco que yo creo que es una pena porque se aprende mucho mirando cómo funciona una sala de teatro, cómo funciona un ensayo. Y me sentaron, la última era el anillo en Nibelungo, o sea que habían 1000 asistentes y me sentaron como ahí al final con un atril, no tenía ni mesa y borraba así como podía. Y entonces hice 3 de estas de oyentes sin nada, te dan un pase y punto, no te pagan ni el metro. Hice 3 producciones en un año y entonces al verano siguiente me llamó el jefe del departamento diciendo que el ayudante segundo que había hecho el Götterdammerung se había ido y que necesitaban que lo repusiera alguien. Y lo primero que hice en Covent Garden fue reponer Götterdammerung, que fue como, wow, como estaba el director, por supuesto, por ahí, pero fue una locura con el coro y con respecto a cómo se trabaja en Londres, yo solo puedo decir cosas positivísimas del Royal Opera, de cómo me sentí integradísima desde un principio. Yo venía con bastante complejo de española, sinceramente, de, ostras, es que los ingleses tienen una tradición teatral muy bestia, es que tienen una formación muy bestia, todo el mundo era más joven que yo, todos los directores tenían 5 o 6 años menos que yo. Para mí yo había perdido el tiempo actuando, que todo el mundo me decía que no, que era simplemente otro tipo de formación, pero todos habían estudiado dirección, yo había entrado por otro camino. Y es un teatro muy internacional, es un teatro que se trabaja muy relajado. En España, cuando yo empecé a trabajar, habían más reglas, habían uniformes, era como más jerárquico todo. Y en Covent Garden es más... O sea, yo lo que puedo decir de Covent Garden es una familia. Hay mucho amor por lo que se hace y se nota mucho desde en las oficinas donde te pagan hasta todo el mundo sabe lo que está pasando en el escenario, todo el mundo sabe quién está cantando, todo el mundo sabe y todo el mundo dice o intenta decirte que sí a los problemas que tengas. Yo entré siendo un mico y de pronto empecé a trabajar con Tony Papano, que estuvo ideal. Todo el mundo súper, súper cooperativo y muy acostumbrado a tener extranjeros, que se nota mucho. Y supongo que tú, en toda esa época de Londres, además, has disfrutado muchísimo Me lo del teatro pasé de prosa Me lo pasé y de los bomba, me lo musicales. pasé bomba. Yo había visto mucho teatro que me he hecho antes en Madrid y cuando llegué a Londres vi todo, porque claro, en Londres tienen como 3 óperas por semana, no tenía que pagar porque era una rata de cloaca, no tenía dinero para nada, Londres es carísimo. Y me dejaban entrar mis amigas de la compañía de producción, me dejaban entradas ahí en el anfiteatro y lo vi todo y me puse la pila de todo lo que me faltaba también, porque yo también tenía una formación muy irregular. A mí me gustaba mucho la ópera, pero yo había escuchado lo que a mí me gustaba. Yo no sabía nada de barroco, por ejemplo, yo no sabía nada de música contemporánea. Y ahí sí que me hice un intensivo. Los primeros 5 años fueron prácticamente como ir a la universidad. Cuando tenía tiempo libre cogía discos o cogía partituras de música que no conocía, que para los ingleses era repertorio habitual. Claro. Y me puse a estudiar, pero claro, estudiar en algo que amas es una maravilla.
Y Bárbara, sobre todo que has trabajado, bueno, con los mejores del mundo, porque Sí, cuando haces la lista y dices que has trabajado de asistente de Mac Vicar, de sí, Robert Carson, de Bob Wilson, de Robert Lepage, sí, de Jonathan Miller, de Gruber, de sí. Roland Pelli, de Damiano Micheletto, de Castellucci, Mario Gas, ¿hay algún director que de verdad te haya marcado más que nadie? No, eso Mira, no quiere decir que sea mejor, no, ojo, no, 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 que a no. ti te haya marcado más porque te haya abierto más puertas. A ver, yo creo que McVicar, ¿Me ubicas? porque le admiro, todos tienen su, es como un actor, todo el mundo tiene su, todo maestrillo tiene su brillo, como se diga. Y todos los directores tienen una manera muy diferente de trabajar. Y la manera de David yo la entiendo muy bien, en el sentido de que es muy de suelo, no está nunca sentado encima de no está nunca sentado en la mesa, se sienta muy poco en la silla, está siempre de pie. Él tiene una formación de actor también y entonces interpreta, pues si tiene que poner un ejemplo, lo hace el primero. Él se comunica con los actores, con los cantantes de una manera, y con los actores, porque siempre tiene muchos actores en sus producciones, de una manera que yo entiendo bien y a la que a mí me gustaría parecerme, aunque fuera una milésima. Porque lo que otras personas dicen en 300 palabras, David te lo hace en un gruñido. Hace un ruido y lo entiendes, te pone una cara y lo entiendes. Y David confió mucho en mí y repongo cosas suyas. Y siendo David, que es una persona complicada porque es muy perfeccionista y yo creo que es yo creo que es el que más me ha marcado. Hablando de reponer, hay un trabajo que también se llega escalonadamente y al que tú has llegado, que es reponer un espectáculo en algún teatro, Uh -huh. puede ser en el Covent Garden, también lo has hecho en el Teatro Colón de Buenos Aires, lo has hecho en el Real, sin que esté el director, o sea, Sí. siendo tú la responsable. ¿Cómo te has sentido la primera vez que te ha tocado eso? Oh, la primera vez pensé que me desmayaba del susto. La primera vez fue en Oviedo, una Manon Lescaut, cuando en ese año que estaba yo esperando a que en Londres se dignaran a darme una silla al final de la sala, durante ese año conocí a un director inglés que me mandó a Oviedo a reponer una Manon Lescaut suya. Y estaba muerta de miedo, hasta que entra como el chip del trabajo, o sea, lo que me pasa a mí, porque si lo puedo hablar de mi experiencia, el principio ves todo, ¿no? Y es como, ¿qué pensará este pianista de mí? ¿Qué pensará este maestro de mí? ¿Qué pensarán los regidores? Han trabajado con más gente, no sé qué. Y luego el foco hace zinc y lo único que ves es el trabajo enfrente. Al menos es como me pasa a mí. Pero y hay días malos y estos a veces se va y Y esto te vuelve, pero asusta, y te asusta tanta gente en el escenario, por ejemplo, 300 personas que has podido llegar a manejar no. A mí siendo tú la única responsable. reponer durante muchos años fue lo que más me gustó del mundo, porque yo no decidía, o sea, el decorado ya estaba decidido, el vestuario estaba decidido, la época donde donde pasaba ya estaba decidido, o sea, todo el trabajo de director así potente que se hace en los primeros meses de crear un espectáculo, eso ya estaba decidido. A mí me tocaba solo dirigir a los actores, que es lo que más me gustaba. Y dime, ¿hay alguna producción que recuerdes con mucho cariño o que te haya marcado especialmente de todas las que has trabajado? Que había trabajado como repositora la Salomé de McVicar. La he repuesto 2 o 3 veces en Londres y es una producción muy complicada que es maravillosa y a la que quiero muchísimo. Y sobre todo fue fue la primera reposición que me dio David, al que yo admiraba mucho y sigo admirando. Y cuando me la dio, estaba muerta de miedo, él estaba en el teatro haciendo troyanas y pensaba, como venga un día al ensayo me desmayo. Y luego no te desmayas ni te mueres y te despiertas al día siguiente y vuelves. Yo sufro bastante trabajando, pero sufro antes y después del ensayo. Mientras estoy ensayando no sufro. Y dime una cosa, ¿y es verdad que me han contado que también actuaste en el Covent Garden? Actúa en el coño, sí. Ostras, esta fue buena. Cuéntanos, ¿cómo es Vale, esto de que has actuado en el Covent Garden? pues en otra que Porque repuse esto de también David, pasa en la ópera, hay que sí, entenderlo. A ver, qué vergüenza. estabas tú en tu casa cuando Estaba recibiste yo en una mi casa, llamada de teléfono. estaba yo, ojalá hubiera estado en mi casa porque entonces no hubiera tenido que ir al teatro a hacerlo. Estaba en el teatro porque había repuesto Fígaro de David y estábamos en el teatro, era una matiné.
La función empezaba a las 12 y a las 11:30 Querubino no está. Y tampoco está a -20 y entonces empieza, bueno, vamos a vestir a Bárbara por si las moscas, ¿no? Yo por entonces tenía el pelo largo y pensé, va a llegar, esta señora va a llegar. Alguien se fue a buscarla a su casa, la llamamos por teléfono, creo que yo recé, le pedí a mi abuelo, puse una vela que por favor llegara. No llegó. Un minuto antes de que saliera Querubino al escenario, llevé una coleta y le dije a David, si quieres me la corto. Y David, como amor total y dedicación al papel, ¿no? Y David en plan, estás loca, hazte una coleta y sal al escenario. Y me tocó hacer Querubino. Y Pero sin cantarlo. no, si una pobre lo cantaba desde el otro lado, que a veces me acuerdo que hacía como, ¿de dónde viene el sonido? Y miraba, y era como, no, que para ahí no puedo mirar. Bueno, fue súper divertido, no fue un desastre. Gracias a Dios eran las 12, entonces había muchos niños que me agradecieron mucho salir. Sobre todo me agradecieron mucho que me até en el momento del travestimento, me hice un lío con la falda. Y varios niños de 12 salieron totalmente escandalizados porque me vieron la ropa interior, porque me la até fatal, hasta que la pobre condesa me empujó dentro y me tuve que ponerme una falda. Sobreviví, de estas me pasó otra con Robert Carsen, que estaba Carita Matela haciendo Katia Kavanova en el Real. Y entonces el tenor que hacía su marido pasó por delante de su camerino, del camerino de Carita, y tosió. Bueno, Carita, le echó del teatro, le dijo que no volvía más en 5 días y 5 días llegábamos al estreno. Yo tuve que hacer del marido de Carita en una producción de Robert Carsen súper complicada y Carita, claro, como no quería que volviera al tenor todo el día a Robert. ¡Ay, qué bien lo hace Bárbara! ¡Qué bien lo hace Bárbara! Porque no quería enfermarse de aquel que había tosido pobre una vez que no paraba de venir a la puerta de seguridad en plan, pero si ya estoy bueno, ya estoy bueno. Y Carita, que no entra, que no entra. Total, que llegué a hacer hasta el general y en El País al día siguiente ponía una foto nuestra, Carita Mátila junto a su marido, Tijone, guídeme, y era yo con una falda y unas botas rojas. Bárbara, ¿cuándo has comenzado a sentir la necesidad de dirigir tú? Hace poco, a través de las reposiciones me sentí más... Cuando estaba asistiendo, lo que tenía mucho la sensación es yo nunca seré capaz de hacer nada tan interesante como lo que están haciendo estas personas a las que yo asisto. Entonces, ¿para qué, no? Y aparte a mí me gusta mucho asistir. Entonces no tenía una necesidad como de salir de donde estaba. Cuando empecé a reponer y empecé a estar más como a cargo de la sala, ya empecé como a ver cómo se contaba una historia y que empecé a entender más el mecanismo de la dirección. Y a través de ahí, hace como yo creo que solo unos 5 años me planteé, igual podría dirigir. Y siempre tuve muy claro que, y lo sigo teniendo muy claro, que puede no salirme en el sentido de que No siempre sale, no siempre sale, exacto. Y que no Pero la es... primera vez que dirigiste fue Lechinesi, Sí, ¿no? En una coproducción del Teatro de la Zarzuela con la Fundación Mar. sí. ¿Cómo recuerdas esta producción? Fue una maravilla, fue un regalo desde el principio al final, fue... Jo. Bueno, me lo ofreciste tú, Daniel, bueno, ya te lo diré en privado, ya te lo he dicho, pero me lo ofreciste tú, dije que sí sin haber ni siquiera haberme leído el libreto, y cuando me leí pensé, ¡mierda! Porque había partes que era un poco complicado de entender. Fue un regalo absoluto, un regalo el reparto, un regalo Rubén Fernández Aguirre, un regalo todo, un regalo entender, crear, empezar a pensar en cosas en las que no había pensado antes y divertirme haciéndolo, ¿no? De pronto tener todas las posibilidades delante de ¿dónde hacemos esto? ¿En qué siglo? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué? Tantas preguntas que no me había hecho nada, que no me había hecho nunca, ¿no? Y con tantas respuestas y tantas cosas que escoger y nos lo pasamos fenomenal haciéndolo. Y yo sí he de reconocer, y no sé si debería decir esto, que si volviera a hacer Chinesi, que espero volver a hacerla, cambiaría cosas. Así como de la Bernarda no cambiaría nada, porque creo que yo, Bárbara Yuc, es lo mejor que puedo hacer con eso. Pero de Chinesi cambiaría cosas. Era la primera vez que hacía, tenía mucho miedo a arriesgarme, tenía miedo, pero lo recuerdo como un regalazo.
Ahora nombraste a Bernarda, que yo creo que es un punto importante, importantísimo en tu vida. Bueno, porque además es una producción que ganó el premio Ópera 21, con lo cual esto está muy bien. Es una producción muy importante para el Teatro de la Zarzuela, pero yo creo que también era un reto muy importante para ti, porque Lorca, creo que varios domingos de la vida de tu familia se ha sentado a comer la paella con vosotras. Y de pronto llega Federico García Lorca ahora, pero para ti, Sí. para que tú lo dirijas en el Teatro de la Zarzuela, debutando en el teatro, y con Bernarda Alba y con música del maestro Miguel Ortega. Mm. ¿Cómo fue para ti abordar este título tan cercano por tu historia familiar y tan importante? Yo creo que si hubiera sido teatro, no me hubiera atrevido a hacerlo. Yo creo que el hecho de que fuera música me daba a mí una sensación de que estaba un poco más en mi terreno. Mi abuela la había dirigido, mi abuela la había interpretado, estaba un poco demasiado cerca de casa. Como tú has dicho, de Federico, que era como parte de mi familia ya, porque mi abuela lo tiene en las venas, yo creo, tal y como lo recita en Romancero Gitano, a mí me lo parece. Y, y me atreví porque era por música. Si lo de Chinesi fue un regalo, esto fue porque el libreto, porque es la obra de Federico, hay pocas obras, o sea, hay pocas óperas que tengan un texto tan absolutamente perfecto. Yo diría que igual un par. A mí me gusta mucho Rex Progress, que tiene el libreto de Oden, y igual alguno más, pero es que el libreto de Bernarda es la perfección, es teatro con la ayuda que yo necesitaba entonces de la música, porque la música te da, me dio a mí en ese momento, o sea, si yo hubiera tenido solo el texto yo hubiera tenido que decidir cuánto tiempo tarda Martirio en responder a Bernarda, cuánto tiempo tarda la Poncia en darse cuenta de algunas cosas, cuánto tiempo pasa hasta que alguien Martirio se atreve a decir algo, pero todo eso estaba en la música de Miquel Ortega. Entonces, yo tenía muchas decisiones que tomar, por supuesto, pero a mí la música me ayudó muchísimo. La música me encanta, me parece una obra maestra, el texto me parece de lo mejor que se ha escrito en el mundo y tuvimos un repartazo espectacular, tuvimos la escenografía de Ezio Frigerio, o sea, eso sí que fue un Y en el momento de la creación, ¿te sentiste libre o el peso de la historia de Lorca en tu familia te presionó de alguna manera? Me sentí Qué libre bien. porque a mí lo que yo sentí es que, por ejemplo, Lorca como Shakespeare, se pueden hacer de tantas maneras porque es tan relevante, es tan necesario, es tan hoy. O sea, Shakespeare se puede hacer vestido de vaqueros y se puede hacer vestido con miriñaque. Con Lorca me parece que pasa un poco lo mismo. Yo había visto la Bernarda de Pascual y creo que ya. Y me parecía que habían otras maneras de contar la historia porque al ser un genio creo que hay diferentes maneras de contar. Las buenas historias se pueden contar de muchas maneras, creo yo. Las malas no de tantas. Y, y sí me atreví a hacer una lectura muy, muy mía, sí, no me sentí creo que no me sentí más presión. Sentí, por supuesto, porque además me lo dijo todo el mundo, que Ezio también había hecho la... Sí, La de hecho verdad. había hecho la escenografía con mi abuela en Londres y Y mi no abuela solo había eso, dirigido. Ezio Sí. la primera vez que trabajó con Streller hizo el vestuario Ostras. Dime una cosa, y después de esta experiencia que fue tan exitosa para todos, eh, entonces te pregunto, ¿qué es el Teatro de la Zarzuela para ti? A ver, yo no tendría... A ver, le hemos hablado de dos óperas que he hecho, las dos me las ha dado el Teatro de la Zarzuela. El Teatro de la Zarzuela apostó por mí cuando yo había repuesto cosas y hay un montón de repositores.
El Teatro de la Zarzuela, yo no tendría, yo siento de tener que decírtelo a ti, pero se lo digo a todo el mundo, yo seguramente no tendría la minúscula carrera que tengo, no la tendría sin el Teatro de la Zarzuela. El Teatro de la Zarzuela apostó en mí como se apuesta en una cosa en la que se puede perder mucho dinero. Y apostó en mí y me dio una oportunidad, aportó una oportunidad a una mujer joven y, y me dio lo que tengo ahora. Yo no lo tendría si no lo hubiera sido por el ¿Y Teatro de la Zarzuela. piensas realmente que has encontrado en tu carrera, sea corta o larga, más obstáculos por ser mujer? Absolutamente sí. Sí. Absolutamente sí. Y Eh, Perdona. no, dime. Eh, sí, no tengo ninguna duda. Y ahora se están hablando desde sitios de los que se tiene que hablar, o sea que tampoco quiero ni dar nombres ni entrar en cosas que me han pasado, pero me ha pasado de todo. Y el año pasado hicimos una mesa redonda, estaba presidida por Carmen Portacelli, y mientras andaba hacia el español estaba intentando pensar más o menos cuántos directores de escena he asistido, entre directores de escena y repositores. Mínimo 80. 3 han sido mujeres. Es una locura. ¿Y piensas Mujeres que piensas que está cambiando un poco en estos tiempos en el esto? Teatro de la Zarzuela sí, yo soy No, prueba no, de ello, no pero hablo del teatro en no, pero general. hay que decirlo, Daniel, porque es la verdad. En el Teatro de la Zarzuela sí, en muchos otros teatros no. Como lo he dicho, aparte tampoco quiero quedarme sin trabajo para el resto de mi vida, pero hay muchos trabajos que no están. Hay muchos teatros que están haciendo como si no estuviera pasando nada, mientras la gente se está tirando a las calles a defender cosas y en la política está empezando a ver, se está empezando a reflejar. Hay teatros que no se dan por aludidos y a mí los números me parece que no son sostenibles. Es que no haya mujeres, sobre todo porque es una gran pérdida para el público, más allá de lo que nos hagan a las mujeres y a nuestras carreras, es que las historias se cuentan por percepción. O sea, yo cuento una historia desde mi perspectiva, porque una historia no es una historia, es mi historia, ¿no? Y entonces, perderse la perspectiva del 50% de la población mínimo, que son mujeres, cuando las óperas están hablando en muchísimos casos de lo que le están pasando a las mujeres en un mundo de mujeres como Bernarda, o me parece que el público es el que se está perdiendo muchas cosas, porque creo que las mujeres tienen muchísimas cosas interesantes que decir sobre y ya no es ya no es que no se que las mujeres tengamos que dirigir óperas como Carmen o como Traviata, ya no es eso, porque entonces es ridículo, no podemos dirigir Don Carlos, no, pero privar al público de la perspectiva femenina en temas es que me parece injusto y me parece que es como incluso poco inteligente. Bueno, yo me alegro que esto esté cambiando. También es verdad que durante muchísimos años hay profesiones como la dirección de orquesta, incluso la dirección de escena, que como no ha tenido mucho sitio la mujer, también cuesta más, ¿no? Que se vaya ocupando ese cargo. Pero yo creo que sí, que de verdad, o por lo menos sabes que yo siempre tengo una visión muy Sí, positiva eres positivo, y José. intento que por lo menos no estoy de acuerdo con las cuotas, porque eso no me interesa, pero sí es verdad que, que creo profundamente este es el tiempo, el momento y la palabra Sí. de la mujer. De eso estoy absolutamente convencido y eso espero que se perciba. Bárbara, eh, ¿te quita el sueño la crítica? Ostras, no las leo. Muy bien, Muero, eso lo aprendiste muero, de tu muero. abuela, eso lo aprendiste de tu Eso lo aprendí mi abuela. abuela porque me llevé unos disgustos, lo llevo fatal, no puedo. No, 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 de solo pensarlo me da ni... No, 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 no puedo, no las leo. Dime una cosa, ha llegado el coronavirus, Sí. ¿dónde te pilla y qué estabas haciendo? Pues estábamos en la sala pequeña del Teatro Clásico, estábamos ensayando Sueño de la Noche de Verano. Era el 11 de marzo y estábamos haciendo el último ensayo antes de empezar con previas. Al día siguiente ya teníamos público, 5 días de público y luego estreno. Hicimos un pase y Yo he justo estado en antes, ese pase, tú has estado en ese pase que fue estupendo. y
Y cuando terminamos el ensayo, ya llegó el jefe de producción y habló con nosotros y nos explicó lo que estaba pasando. Y fue... He pensado de todo, he pensado, ay, ojalá hubiera pasado antes, porque justo terminar el proceso ahí, ojalá después, ojalá. A nadie le ha venido en un buen momento, obviamente, el coronavirus. Yo soy afortunada porque no he perdido a nadie con esto y con esta enfermedad. Y, o sea, que soy muy afortunada. Luego me pongo pesada y pienso que me ha afectado mucho el trabajo. Pero con un poco de suerte todo volverá a una normalidad, sea nueva o antigua o sea lo que sea. Pero bueno, La que lo sea, la importante que es sea, la que sea. la que sea. Y creo que lo último que sé, me escribieron la semana pasada, es que quieren estrenar el 1 de octubre, que sería una maravilla. Dime una cosa, ¿abordas el trabajo de igual manera en la prosa que en el teatro? No, muy diferente. Fue una sorpresa total, ¿eh? Porque yo no había hecho nunca teatro, nunca había dirigido teatro. Pero sí habías Eh, trabajado en la obra de Britten, en sí, la ópera. sí. La ópera la trabajé 2 veces y la conocía bien, pero el trabajo con actores me chocó, me resultó muy diferente. Yo siempre empiezo con el libreto, con el texto, ¿no? Incluso aunque sea ópera, dejo la música para el final, para tener yo claro lo que es como el epicentro de la obra, ¿no? Y entonces empecé con el Shakespeare y claro, la música no llega nunca, que la ópera, como he dicho antes, te da muchos... Porque yo puedo decir una cosa de 1000 maneras, pero la música ya te dice cómo lo está diciendo, ¿no? O sea, y en el teatro tienes que escoger de 1000 millones de posibilidades, pues eso, lo que estaba diciendo antes de la Bernarda, ¿no? ¿Dónde están los silencios? ¿Dónde se para pensar? ¿Dónde está el shock? ¿Dónde está la reacción? Que todo esto está en la música. Y de pronto me di cuenta de que había como posibilidades por todas partes. Y entonces empecé a trabajar de una manera diferente. Yo normalmente con ópera llego con lo que se llama el blocking, que es como, pues ahora a la izquierda, a la derecha, ahora miras para allá, das 2 pasos, paras. Normalmente trabajo así en ópera. Llego de casa con los movimientos de cada cantante muy bien estructurado. Luego se admiten cambios, por supuesto, pero como la geografía y el tráfico ya está hecho desde casa. Y en Sueño me pasó que me costaba muchísimo hacerlo y que luego lo hacía y los actores me lo cambiaban todo el rato. Y entonces, al final acabamos como un sistema muchísimo más en el que ellos improvisaban mucho más. O yo les pedía que improvisaran y yo paraba improvisación y vale, pues esto no funciona, prueba por aquí. Y se convirtió mucho más en un trabajo de grupo, totalmente. O sea, ellos aportaron, luego yo era la que decía sí o no, pero ellos aportaban ideas sin parar. Aparte es una compañía joven, súper talentosa, tenemos a Teresa Lozano de PUC, fue una maravilla y fuera ideas, 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 y los chicos al final al ver que les escuchábamos y tal, era, ¿puedo probar esto? ¿Puedo probar aquello? ¿Puedo probar esto? Y ya, era como una sobredosis de información magnífica. Has trabajado en la adaptación con Carolina África, Sí, ¿no? Y, a ver, mira, relacionándolo con la zarzuela, era necesaria la versión, sí. ¿no? Para ti. En el teatro es habitual que esto ocurra, pero ¿qué piensas cuando en la zarzuela, que también hay texto, Sí. alguien adapta un texto y hay estas reacciones tan reacias a esto? Ay, yo ahí estoy. No, esta es una de estas preguntas que no voy a poder complacer a todos. A mí, No, hacer no, una. tampoco, no, si tampoco se trata de complacer, digo, No, 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 es es. simplemente tú tienes la necesidad en también poder adaptar el Sí. texto. Esa es la pregunta, no es... No, no, no. Yo creo que, a ver, si lo que queremos es que el texto llegue de la manera más directa al público posible, en muchos textos imagino que es necesario hacer una adaptación, porque, por ejemplo, si tú quieres basarlo en, creo que si tú quieres basarlo en determinada época y el vocabulario es más antiguo, pues hacer cosas así, cortar un poco para aligerar también. Luego, me parece que todo lo que sea facilitar
o El sea, como si fuera mensaje al el espectador. mensaje, me parece perfecto. Me molesta, no, me choca, no es mi estilo, no tengo estilo todavía, acabo de empezar, pero me parece un poco, no, cuando la gente hace así con el texto para que le encaje, ¿sabes? Ahora está muy de moda los Ya. conceptos, ¿no? Que es muy alemán. Pues esto va a pasar en Marte y entonces, pues cambian texto, cambian... Eso, no, eso me parece un poco hacer trampa porque pienso, coge otro texto, ¿sabes? Si lo que quieres, o si quieres haces unos cambios brutales con, ya sean con recitativos, no sé qué, me parece que hay el suficiente material como para encontrar algo que se ajuste a tu concepto sin tener que coger uno y tener que doblarlo hasta tal punto en el que ya la ópera casi no se reconozca, ¿no? Tenemos que ir acabando, pero hay unas preguntas que te quiero hacer y me contabas antes que la experiencia con los jóvenes fue muy buena Sí, en la compañía. sí. ¿Cómo ves la situación vuestra de los jóvenes artistas hoy? ¿Lo tenéis muy difícil? Yo, a ver, yo tengo que hablar más por lo que veo que por lo que me ha tocado vivir, porque yo he tenido muchísima suerte. Creo que, eh, aparte de, creo que gente con talento hay muchísima, gracias a Dios, y creo que gente que está súper bien preparada, hay mucha. Creo que lo que se necesita también es mucha suerte, y yo he tenido muchísima suerte. Me ha ayudado mucha gente y tengo la flor en el culo, vamos. Creo que sí, creo que es complicado oh, porque no, la gente creo que la gente, la gente que tiene la posibilidad de arriesgarse, y no lo digo por todos, pero digo en muchos teatros españoles los que tienen la posibilidad de arriesgarse no se arriesgan. Es mejor o prefieren ir a por un nombre que ya está consagrado, por supuesto, que va a vender entradas, lo entiendo, y con un título. Es que igual podría. Necesitas de verdad hacer Traviata con Christoph Lloyd, por ejemplo, que son dos, es un súper título con un súper director. Pues igual no hace falta, igual le puedes dar un título, no lo sé, yo no tengo la solución, pero sí me parece que se arriesga poco por los jóvenes. Yo creo que los jóvenes españoles, que además que es en el país donde estamos, y los cantantes españoles. Pero Bárbara, eso no lo notas en Inglaterra. No, en Inglaterra yo tengo todos los directores de mi edad están currando, todos. Están currando en unos sitios más pequeños que otros, pero todos están dirigiendo. También es verdad que ahora os ha tocado una época, a todos nos ha tocado una época muy difícil y remontar nos va a costar mucho más. Pero Sí, yo espero que con el esfuerzo de todos y además también espero que este tiempo nos lleve también como para reflexionar y para poder inventar una nueva manera para que todos puedan realmente trabajar en lo que sí. quieren, ¿no? Eh, ¿Qué ópera te gustaría dirigir? Amo Werther. Amo Werther y Rake's Progress de Stravinsky. Y si fueras cantante, no importa la tesitura, ¿qué te gustaría cantar? Uy, yo sería tenor, fijo. Cualquier área de tenor. Amo, Ah, amo, amo. Voy cantando desde la Donna e Mobile hasta el cuarteto de Rigoletto también, o Alfredo. Yo soy tenor. ¿qué proyectos tienes entre manos, Bárbara? Pues a ver, Sueño de la Noche de Verano, ojalá, 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 estrenamos en octubre. Luego, todo ojalá. Montevideo en el Teatro Solís, la del Manojo de Rosas, que es, me muero de ganas. Ahora justo estaba trabajando con Nicolás Boni, que es el escenógrafo, y nos lo estamos pasando bomba y tenemos muchísimas ganas. Luego se repone Chinesi en Sevilla, en el Teatro de Maestranza, y Y luego me luego, voy... no cuentes más. Ah, vale, pues ya Y está. dime una cosa, ¿te inquieta un poco ir a hacer zarzuela a Uruguay? Creo que me inquieta menos que hacerla en España. Claro, por supuesto. Bárbara, ya para casi terminando, si no te hubieses dedicado al teatro, ¿qué te hubiese gustado ser? Esto va a sonar súper, súper cheesy, que dicen los ingleses, súper cursi.
A mí me gustaría trabajar con animales. ¿Verdad? ¿Y cómo te ves de muy mayor? Pues mira, espero que con mi novio todavía, rodeada de cachorros, gatos y un huerto de alcachofas. Qué rico. La iluminación siempre fue muy importante en tus espectáculos, pero ahora creo que lo es en tu vida. Bueno, ¿Por si te qué? enseño lo que tengo aquí alrededor, te mueres. Tengo una lámpara aquí, aquí un plafón blanco, otra lámpara allí. ¿Por qué es tan importante la iluminación ahora en tu vida? Ahora porque mi chico Urs es un iluminador maravilloso. Y aparte Ah, de un novio bueno, maravilloso. Y me ha puesto aquí un... Es te ha mono. puesto preciosa. Me ha puesto ideal, sí. Dime, si tuvieses que elegir entre un libro y una música, solo tienes opción, o un libro o una música. Un libro y tengo que... Un libro o No, una no tienes música. por qué decirme qué, o un libro o una música. ¿Qué te llevas? Música. Bueno, Bárbara, normalmente yo siempre dejo al invitado para que se despida, para que diga un deseo, pero antes quiero decirte gracias por este tiempo, por tu frescura, por tu sinceridad, por tu entusiasmo, por todas las sonrisas que nos has regalado cuando has estado trabajando en el teatro, por ese premio que recibió el teatro gracias a tu producción de Bernarda Alba, y te esperamos la próxima temporada con los brazos muy, muy abiertos para hacer rabiar a un rey. Te quiero mucho, mucho, mucho y este abrazo es para ti. Y ahora todo el micrófono es para ti. Daniel, muchísimas gracias. Sabes que te adoro y te debo... Uf, antes de llorar, no, muchísimas gracias por darme este espacio y gracias por tratarme siempre como, no sé, una hija. Y gracias por las oportunidades y por hacer lo que haces porque haces maravillas en el Teatro de la Zarzuela. Y es casa, el Teatro de la Zarzuela es casa. Y lo dice todo el mundo, es casa, todos allí, tú al frente, habéis hecho un sitio maravilloso. Gracias, Tú Dani. sabes que yo siempre he envidiado que los ingleses al teatro le llaman, por ejemplo, Royal Opera House, House, sí. casa. Pues mira, has Y hecho una eso casa. siempre me ha gustado mucho y la sensación y el sentido de la casa, por lo menos es la que tenemos todos los que trabajamos en el Teatro de la Zarzuela, Pues porque es un contigo es teatro casa. público, porque es un teatro para todas y para todos y ahí os esperamos. Un beso muy grande, Gracias, gracias a Dani. todos los que nos seguís y sabéis que esta charla la podéis seguir viendo a cualquier hora en el Instagram del teatro, aquí entre bambalinas del Teatro de la Zarzuela. Adiós, gracias, Chao, Dani, te quiero, chao. chao.